Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos dando inicio a un nuevo culto de la Iglesia Cristo Eterno Redentor a través de estas redes online. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da para compartir, para adorar al Señor, para exaltar su nombre y, por supuesto, para poder expresar cuánta necesidad también tenemos en nuestros corazones. Quiero invitarte a que podamos leer las Escrituras en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor es clara en animar el corazón de sus hijos a creer que lo que Él nos ha regalado, el Evangelio de nuestro Señor, no es cualquier cosa, no es una filosofía, no es un estilo de vida. Según esta palabra, es poder de Dios para salvación, que impulsa a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio del oír por la palabra del Señor, a una fe sobrenatural que trae sin duda grandes beneficios personales, sin duda gran gloria al nombre del Señor y por supuesto el que la luz resplandezca en este mundo que necesita tanto. Con eso en nuestros corazones quiero invitarte a que podamos orar y clamemos al Señor en este día, dándole gracias, pero también rogándole a Él que Él pueda manifestarse en nuestros corazones por medio de la palabra y que también todos juntos en nuestros hogares hoy día podamos cantar y alabar el nombre de nuestro Señor. Te invito por favor a que puedas cerrar tus ojos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, Señor. Y gracias porque no es una filosofía humana, no es una manera de vida humana, no es una forma de pensar que haya sido creada por los hombres, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en ti, en Jesús, en tu palabra, Señor. Dios mío, en esta mañana te damos gracias y rogamos, invocando tu nombre, Señor, que tú te manifiestes en el corazón de todas las vidas que en este día, Señor, van a escuchar, Señor, el mensaje y van a participar, Señor, alegremente de esta expresión de amor hacia ti. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, te ruego que hables a los corazones y que uses a nuestros hermanos de alabanza para poder animar a tu pueblo, Señor, a exaltarte y alabarte a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, porque sabemos que tú vas a hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. En este día confiamos en tu obra, en la santificación de las almas y por supuesto en la salvación de aquellos que no te conocen. Te damos las gloria a ti, Señor, y dependemos de ti en todo lo que vamos a hacer, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, familia, Iglesia Cristo Eterno Redentor, quiero animarte que donde tú estás en este día puedas con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con quien estés hoy día, celebrar la gracia del Señor. Por supuesto, damos gracias al Señor también por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de la Florida, que en esta semana han preparado, por supuesto, hermosas alabanzas para también guiarnos a todos nosotros a concentrarnos en Jesús, en la gloria de nuestro Señor y en sus promesas. Así que vamos a cantar con alegría, amén. Vamos a adorar en el nombre de Jesús. Buenos días hermanos, espero que se encuentren bien. En este día quisiera compartir con ustedes un pequeño devocional que acompañará esta alabanza. Y para partir, quiero compartir con ustedes este extracto de la escritura que se encuentra en 1 Juan 5 del 14 al 15. Dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Terminando con la serie de la armadura de Dios, Pablo finalmente hace énfasis en la oración. Y qué importante es la oración para un cristiano, para todos nosotros. Es nuestro canal directo para llegar con nuestro Padre. Pero no solo eso, sino que también para poder velar por nuestros hermanos. Y si lo vemos desde una perspectiva de batallas, esta es una micro batalla en nuestra mente, con nosotros mismos. Porque nos cuesta tanto orar,
Y es precisamente eso, una batalla que debemos pedir a Dios con humildad, que nos ayude a ganarla, que nos dé las armas y que mueva nuestro corazón a buscarle a Él en oración. Y esta batalla también debemos aprender a no pelearla solos, ya que orar por nuestros hermanos y depender de la oración de otros es también parte de esta batalla espiritual. No debemos ser autosuficientes. Recuerden, Pablo humildemente también pide que oren por él, y de esta manera vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Y si no sabes orar, no importa. Pídele a Dios y dile: Dios, dame las palabras que tú quieres que yo diga. No dejes que hable mi carne, sino tu espíritu. Dios, dame la sabiduría al hablar y enséñame cuándo callar y escuchar tu voz. Y de esa manera vamos a glorificar a nuestro Señor. Cantemos a nuestro Dios. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. las generaciones te cantarán, Tu misericordia alabará. cantaremos juntos del Salvador, Que vino y del pecado nos libró. tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. eres grande Dios, no hay nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Bueno, hermanos, ahora solo para terminar, Pablo también nos exhorta en su carta que le envía a la iglesia de Éfesos a que prediquemos el Evangelio con denuedo. Y es aquí en donde quisiera también invitarte a entender algo importante. Muchas veces nos ponemos nerviosos cuando se nos presenta una situación de evangelismo. Yo creo que te ha pasado a ti en algún momento. A mí me ha pasado muchas veces. Pero Dios está con nosotros. Dios quiere usar tu personalidad, la mía, para predicar el Evangelio. No tienes que hacerlo todo así como cuadrado o maqueteado. Dios con la palabra y tu personalidad hará algo único. Dios es un Dios personal. Por eso tú tienes personalidad. Por eso tenemos una relación personal con Él. Dios quiere usar tu personalidad para predicar el Evangelio. Y eso es bacán. Por eso pidamos a Él sabiduría, que nos dé las palabras en nuestra boca y que nos enseñe a escuchar a las personas cuando nos cuenten algún problema que puedan estar pasando. Y en ese preciso momento que nos hablan, saber identificar el gran problema que todos tienen, la falta de Jesús en su corazón. Y a ese Jesús es el que vamos a cantar y alabaremos en este día, en esta mañana. Cantemos al Señor.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar solo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo,
siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Deseo es amarte, su deseo es amarte. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si
los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Oh, oh, eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gloria al Señor. Qué hermoso tiempo de alabanza y gracias a Dios por esta oportunidad de poder cantar juntos y gracias a Dios por los dones que Dios ha puesto en nuestra iglesia local para poder ministrar también de manera tan hermosa las alabanzas, las canciones, dirigir al pueblo de Dios a contemplar la gloria de nuestro Señor y por supuesto animarnos a cantar juntos. Quiero en este día continuar también con la serie y terminar el día de hoy con la serie Toda la armadura de Dios. Espero que haya sido edificante para su corazón como lo ha sido para mi vida, para la vida de Jonathan, que también estuvo predicando al principio, y podamos hoy día concluir esta serie con un cierre, con un broche de oro, por supuesto que sea la revelación de Dios hablando nuevamente a nuestros corazones y poder ver aquello hermoso que está puesto en la palabra para edificación de su pueblo. Así que quiero pedirte por favor que puedas orar conmigo, que podamos buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ayude en la enseñanza del día de hoy. Señor, te damos gracias. Espíritu de Dios, gracias porque moras en nuestros corazones. Gracias porque tu iglesia no depende de los hombres, sino del obrar tuyo, del poder tuyo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y nos impulsa a vivir por medio de la fe, aquella fe que también tú has puesto en nuestros corazones. Por eso nuevamente, Dios amado, en el día de hoy te ruego que me ayudes a predicar tu palabra. Señor, soy un hombre imperfecto y hoy tengo la misión de predicar tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone, Señor. Padre amado, te ruego que tú obres en nuestros corazones, llenes mi boca de tu palabra, de tu gracia, Señor, y que pueda explicar el texto, Señor amado, expandir las verdades, mostrar las verdades, Señor, con claridad y que todos juntos nos alegremos de las maravillas, de lo que tu palabra habla, enseña para edificación nuestra y también, Señor, para tu gloria. Papá,
Te adoramos, papito hermoso, te adoramos y te ruego, Señor, que tú puedas obrar en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, entonces como hemos visto, hemos estado en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. El día de hoy vamos a estudiar la última sección del versículo 18 al versículo 20, que hace referencia a la oración. Y quiero pedirte que podamos leer todos los 10 versículos, desde el versículo 10 en adelante, en Efesios capítulo 6, para estar muy bien puestos en el contexto, ¿no? Y no perder nada de las verdades que aquí están. Sin duda que está todo unido. Este es un gran tema desarrollado en varias enseñanzas que hemos venido dando semana a semana. Dice así la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios, ¿no? La palabra preciosa de nuestro Señor. Y quiero introducir la temática del día de hoy cuando hacemos referencia a la oración, que es el último tema de la serie que hemos estado dando, poniendo un ejemplo. Si tuviéramos un avión de guerra, ¿no? Con un armamento terrible, temible, ¿no? Con una combinación de radares, de láser, de bombas muy potentes, teledirigidas, y que pudiéramos estar en una guerra con ese tipo de armamento. Sería formidable, sin duda, ¿no? Para cualquier militar. Pero imaginémonos que en medio del vuelo, cuando estamos a punto de comenzar la batalla, en ese momento la energía eléctrica se corta. Se corta. Ningún sistema funciona. Los armamentos, con toda la capacidad que tienen, con toda esa capacidad teórica de defender al avión y salvar a los pilotos y a todas las personas que están en su interior, debido a ese corte eléctrico, pierde el control el piloto. El piloto no tiene cómo poder utilizar toda esa capacidad. Y ese potencial enorme que tiene el armamento se viene a cero, debido a que no se puede conectar porque no está la electricidad. Entonces, ¿por qué quiero poner ese ejemplo? Porque algo muy similar ocurre con los cristianos, con un soldado cristiano que está en esta guerra espiritual. Hemos dedicado, hermanos, muchas semanas, ya varias semanas, a estudiar toda la armadura de Dios. Hemos visto las armas, su funcionamiento, cómo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, cómo tiene que ver en la práctica con la vida cristiana, que no es un aspecto místico de por allá arriba, espiritualoide, sino que es algo realmente práctico para esta lucha contra los poderes del mal, que todos los cristianos van a enfrentar y están enfrentando día con día. Por eso, necesitamos entender que esto tiene mucho que ver con nosotros, porque no basta ponerse la armadura, no basta entender para qué es la armadura, porque no va a haber una realidad poderosa en nuestras vidas, a menos que estemos en un contacto directo y profundo con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Por esta razón, el apóstol Pablo está concluyendo este grupo de textos, ¿no? Cuando está explicando la armadura de Dios con una discusión muy importante, hablando de que no es suficiente solo tener la armadura.
tú y yo, hermanos, necesitamos tener una estrecha relación, un estrecho contacto con Dios. A menos que eso suceda, hermanos, no nos vamos a mantener en pie a pesar de que tengamos la armadura. La oración entonces, en este contexto bíblico, no es otra arma de la armadura de Dios, no es otra arma que se le ha dado al cristiano, sino el medio por el cual todas las armas de esta armadura se mantienen efectivas bajo el control y la guía de Dios. Por eso quiero animar tu corazón a que pongas mucha atención a la oración en tu propia vida. Es sin duda un tema, porque a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. La oración es algo con que muchos de nosotros luchamos. Muchos. A muchos, si no estamos en un momento de crisis personal, se nos hace difícil estar de rodillas buscando el rostro del Señor. Y es evidente que la crisis nos lanza a la oración. Pero lamentablemente, si la crisis no está en muchos creyentes hoy día, estos creyentes pueden avanzar día a día, seguir galopando la vida, ¿no? Sin contacto con Dios, día a día avanzando sin tener un contacto profundo con Dios, cosa que la Biblia es clara en animarnos y dirigirnos que necesitamos profundamente. Por otro lado, a veces sucede que quienes piensan que orando cierta cantidad de horas día, ¿cierto? O ciertos rezos particulares van a tener una vida más tranquila, también hierran, porque la oración no tiene que ver con una receta, no tiene que ver con una dosis, no tiene que ver con nada más que una profunda y continua relación con Dios. Por eso la mayoría de los cristianos desean orar mejor, sin duda. No hay creyente que en realidad cuando se les habla de oración dicen, sí, tienes razón, mea culpa, yo debiera orar más. Los discípulos también entendieron esto. Los discípulos acudieron a Jesús para poder hablar de la oración y tenían la misma petición que muchos cristianos tienen cuando son confrontados con la realidad de la necesidad de orar. Es que necesitamos orar más. Y ellos se acercaron a Cristo y le pidieron que les enseñara cómo orar. Y lo importante que quiero notar en este día, en esa respuesta que Jesús les da en Lucas capítulo 11, es que el Señor no les da un conjunto de palabras sagradas que repetir o orar palabra por palabra, no, ni un programa de momentos especiales, íntimos, generar un ambiente específico, una fórmula especial, no, sino que en realidad es una descripción muy flexible de guiar a las personas a conversar diariamente y continuamente con Dios su Padre. Por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 11. Vamos juntos a mirar ese texto. Lucas capítulo 11. Versículos 9 al 13 vamos a leer. Dice así: y yo os digo, del verso 9 al verso 13 de Lucas capítulo 11. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted se da cuenta, este texto precioso donde Jesús está hablando de la oración es similar a lo que Pablo está planteando aquí en Efesios 6:18. No es una fórmula fija, no es un rezo, no es un conjunto de palabras específicas que tenemos que repetir como las que se encuentran en muchas religiones. No, más bien lo que Jesús dijo, y Pablo también nos deja claro aquí en Efesios 6:18, es que hay características de esta vida de oración que deben estar en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y si vemos, por favor, vamos de nuevo a Efesios 6. Quiero pedirte que estemos ahí con el texto frente a nosotros para poder identificar estas características importantes. Dice así, verso 18, orando en todo tiempo en el Espíritu, dice el texto, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Aquí hay al menos 4 elementos característicos de esta vida de oración que van a llevar al creyente a desarrollar un potencial enorme con la armadura de Dios puesta, porque es la armadura de Dios poderosa para destrucción de fortalezas, para enfrentarse con el enemigo. Pero recuerde, esta armadura no va a operar si no estamos en una profunda comunión con Dios por medio de la oración y la guianza del Espíritu Santo. 4 características están aquí. La primera, que debemos orar, ¿cierto?, en todo momento en el Espíritu, no en la carne. Y vamos a explicarlo. Otro elemento característico es que es una oración y súplica, es un ruego, es una repetición por clamor de las necesidades y la voluntad de Dios. Además, un tercer elemento es que debe ser algo perseverante, permanente en el tiempo, no esporádico, no solo cuando suceden supuestamente cosas malas en nuestra vida, sino también cuando están las cosas buenas. Y un cuarto elemento que tiene que estar en esta característica de la vida de oración es que vamos a suplicar por todos los santos, o sea, una amplitud más grande de lo que nosotros generalmente consideramos como propio de nuestra lista de oración. Por eso es mucho más que una técnica de oración o una fórmula mágica para hacer que la vida nos vaya bien. No, hay mucha gente que se acerca a Dios solamente con ese requerimiento para que le vaya mejor. La oración es lejos muchísimo más que eso. Y si lo conectamos con la armadura de Dios, tiene una implicación profunda en la victoria del creyente en la guerra espiritual. Así que espero que con eso en tu mente como introducción entiendas que esta vida espiritual y esta vida de oración es realmente algo muy importante para todos nosotros los hijos. Así como es importante fundamentarnos en la escritura, de hecho, es relevante para la propia oración, también la oración, si no es algo continuo y potente en la vida de un creyente, pierde la fuerza, la potencia de una relación con el Todopoderoso. Amén. Así que debemos estar conectados con el capitán de nuestras vidas, con aquel que tiene el control de nuestros destinos, con el capitán de nuestras almas, hermanos amados. Así que quiero animarte a que tengas eso en mente para poder ver estas 4 características que el texto nos muestra. Entonces, la primera que vemos aquí, dice el verso 18, es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, lo primero que quiero conversar y plantear es esta idea de orar en el Espíritu. Orar es una característica importante que tiene que estar en nuestras oraciones, porque podemos orar simplemente para que nos vean orando. Hay gente que ora para que los vean orando, como los fariseos, ¿no? Los fariseos eran así. En Mateo capítulo 6, verso 5, se muestra cómo ellos oraban consigo mismos. No estaban orando a Dios. Ellos estaban simplemente cumpliendo un rito, tenían un ego de por medio, tenían un prestigio que sostener respecto de una vida supuestamente piadosa. Y a ellos les gustaba estar parados en las esquinas mostrando que oraban. Por supuesto, esta vida de oración en el Espíritu no tiene que ver con esa idea de que nos vean orando. De hecho, va a eliminar esa tendencia pecaminosa del corazón. O quizás alguno dice, pastor, yo pastor, no estoy orando en las esquinas, o yo no oro para que me vean. Pero quizás cuando oramos en grupo, oramos más potente y más fuerte. Oramos más significativamente llamativo, ¿no? Cuando estamos frente a otras personas, cuando estamos orando en público, que cuando estamos a solas con nuestro Señor. Oramos esas oraciones más entusiastas y desafiantes cuando sabemos que hay otras personas que nos están escuchando. Cuidado con eso porque puede estar en los corazones. O a veces nos aseguramos de que los demás se enteren de que nosotros llevamos una vida piadosa. Por supuesto, los padres somos modelos de los hijos, los pastores y los líderes debemos ser modelos de la iglesia en ese sentido, sin duda. Pero a veces en el corazón se alberga un orgullo tremendo con la idea de sostener una imagen que en lo privado no se da. Hermanos, en otras ocasiones nuestras oraciones pueden ser simplemente un intento por obtener lo que queremos en la vida. Simplemente perseguimos a través de las oraciones lo que yo quiero que pase. Y por eso Santiago explica muy bien. Abre tu Biblia, por favor, en Santiago capítulo 4. Esto es una alerta para los hijos del Señor. Debemos ser cuidadosos con esto en nuestros corazones. Santiago capítulo 4, por favor, versos 2 y 3. Dice, ¿lo tiene? Búsquelo, por favor. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Vamos a ver sobre este riesgo que hay
de pedir solamente por lo que yo quiero que pase en mi vida. Miren lo que dice el verso 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que el texto está hablando? En este contexto claramente está sugiriendo que este tipo de oración simplemente es un encubrimiento de la codicia del corazón de las personas. Con todas sus letras, este tipo de oración que se concentra en pedir por lo que yo quiero, simplemente esconde un pecado de codicia. Cuando esa es la motivación principal por la cual yo me mantengo en algún tipo de oración, es un problema en el corazón. Y esto es importante, porque el texto nos está diciendo que mientras algunos pelean y roban para obtener lo que quieren, otros hacen un mal uso de la oración como un medio para decirle a Dios lo que ellos creen que necesitan y por lo tanto que Dios debería darles. Vuelvo a repetir, algunos, dice el texto aquí, pelean, roban para conseguir lo que quieren. Wow, uno dirá, qué terrible que esa gente sea así, ¿no? Pero otros hacen mal uso de la oración, simplemente buscando decirle a Dios lo que ellos creen que ellos necesitan. Ellos buscan su bienestar porque ellos creen que saben lo que Dios tiene que darles. Por lo tanto, ruegan a Dios en esa dirección para decirle, Señor, debes darme de alguna manera, en algún momento, esto que necesito y ojalá ahora ya. Eso es muy peligroso porque simplemente estas oraciones ofrecidas de esa manera son oraciones en la carne, no en el espíritu. Vuelvo a repetir, ese tipo de oraciones son oraciones ofrecidas en la carne y no en el espíritu. Oraciones ofrecidas sin ninguna referencia real a la soberanía y la voluntad de Dios, que es por sobre todas las cosas, sino simplemente motivadas, hermanos, por los deseos de nuestros propios corazones idólatras. Y es relevante que la iglesia, nosotros, todos nosotros, depuremos nuestros corazones, porque si hemos de pelear la batalla espiritual, nuestra vida de oración también debe ser perfeccionada y depurada. La oración en el Espíritu es el resultado, hermanos, de una relación con Dios que está enraizada y cementada en la palabra. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios expuesta con toda claridad en las Escrituras. Es relevante entonces que animemos nuestros corazones a una vida de oración intensa, profunda, no religiosa, sino totalmente relacional. Y por eso Efesios 6, aquí Pablo acaba de identificar a la palabra de Dios como central. Recuerde, leímos y estudiamos recién que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que la oración en el Espíritu sin duda es una oración que fluye de un entendimiento claro de la palabra de nuestro Señor. Así que quiero animarte a que conozcas la palabra y ores la palabra para poder centrar tu corazón y tu vida y que tu corazón y tus oraciones sean oraciones que estén en línea con la voluntad del Señor. Judas, por ejemplo, en la carta de Judas, se dice que orar en el Espíritu Santo está relacionado con edificarse, ¿cierto?, en la santísima fe. Conecta la edificación en la fe con la oración en el Espíritu. Claro, por supuesto, porque hay una relación muy cercana entre la genuina oración en el Espíritu con la relación de conocimiento y oración de la palabra. Orar en el Espíritu entonces no es una experiencia mística, no es que me dio un corrientazo. No, la oración en el Espíritu es una oración inspirada, guiada por el Espíritu Santo, que nos recordará todas las cosas que hemos leído, oído de la palabra del Señor. Casi todo el mundo hierra en esto. Tenemos que depurar. Cuando nosotros estamos en un problema, cuando estamos en una crisis, sin duda, clamamos al Señor. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que está a punto de morir, alguien que amamos, o cuando estamos en un examen difícil, una prueba compleja, o cuando estamos esperando los resultados del médico, ¿no? Y estamos ahí un tanto preocupados y ansiosos. Pero a veces
Hermanos amados, existe una relación real, no existe, perdón, una relación real con Dios detrás de todo eso. La gente ora, pide, clama porque hay un problema, pero detrás de esa petición no hay una relación real con nuestro Dios. La gente no está orando a aquel que conocen realmente como su Padre. Están orando a un Dios grande por ahí arriba, esa percepción de una divinidad, pero no están orando a su Padre en una relación profunda, confiando en Dios como su Padre, confiando en que en el resultado de aquella situación, la fidelidad de Dios permanece. La fidelidad del Dios con quien se relacionan, la fidelidad del Dios a quien aman y conocen profundamente permanece para siempre, a pesar de la circunstancia aparentemente adversa. Por eso la gente ora, sí, clama, reza, se golpea en el pecho cuando hay crisis. La gente llena las iglesias clamando a Dios cuando están en problemas. Pero hermanos, lo que la Biblia está apuntando acá es una relación profunda, no circunstancial, con el Dios de los cielos. Así que, hermanos, qué precioso es que logremos como iglesia Cristo Eterno Redentor profundizar y desarrollar nuestras vidas personales de oración. No necesitas que alguien te diga cuando alguien tiene una relación profunda con alguien. No necesita motivaciones externas. Viene de su propio corazón. Así que estamos hoy día animados y estoy muy contento de poder animar tu corazón a profundizar la vida de oración que tú llevas hoy día. Y esto es importante porque solo aquellos que son hijos de Dios pueden orar verdaderamente en el Espíritu. Y esto, aunque suena duro, es la verdad. Solo los hijos reales, los que realmente han nacido de nuevo, los que tienen al Espíritu Santo en su corazón y que ellos están hoy día sellados para salvación, son los únicos que realmente pueden orar en el Espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por favor, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos juntos ahí al texto y démonos cuenta lo que esto significa, las implicaciones de lo que esto significa, ¿no? Es Romanos 8, por favor, versículos 14, a ver, sí, 14 al 16. Dice así: porque todos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow, wow, no sé si eso te sorprende. Porque todos, no algunos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre o Papito, en una relación íntima con tu Papito celestial, hermana, hermano. Y el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, es un privilegio, un honor, una gloria poder orar en el Espíritu cuando somos hijos de Dios. Si eres cristiano, si tú realmente eres cristiano, si tú realmente eres una cristiana, si realmente naciste de nuevo, vas a tener el Espíritu Santo en tu corazón y el Espíritu Santo te va a guiar a orar. Y vas a orar no solamente en las crisis, porque aquel que tiene el Espíritu del Señor va a orar más allá que las crisis. Y esto es importante sí decirlo. No hay entonces dos niveles diferentes de cristianos. No hay dos tipos ni niveles de cristianos. Los que han recibido, ¿cierto?, el Espíritu y que todavía y que están ahí todavía inmaduros y los que recibieron el Espíritu Santo. La Biblia es clara en decir que si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Está dentro de ti. Y si no eres hijo de Dios, no tienes el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de oración, la implicación de esto es que los que tienen al Espíritu Santo van a permanecer y relacionarse con Dios porque el Espíritu los guía al Padre. El Espíritu siempre los guía al Padre. Y es una invitación que Dios nos está haciendo a despertar y a profundizar esta preciosa relación. Cuando Jesús nuestro Señor
enseñaba a orar. Recuerde usted, la escritura es clara en mostrarlo en el Padre, lo que se conoce como el Padre Nuestro. Inicia así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro, hermanos, no es un clamor a un Dios desconocido por ahí, un Dios con minúscula. Esa oración no es una repetición a una deidad de por ahí arriba en los cosmos. Es una oración basada en una relación. Vuelvo a repetir, cuando oramos, no oramos a una deidad X por ahí arriba, en ese fondo negro azul que está ahí arriba en los cielos. No, estamos orando basados en una relación personal con nuestro Padre, que nos permite dirigirnos, sin duda, a quien también es el creador del universo. Él, el creador de todo, Él es nuestro Padre y necesitamos estar con Él. Es una demanda y una necesidad estar con nuestro Dios. Y el resultado entonces de esta adopción, cuando hemos venido a ser hijos de Dios porque no éramos hijos, cuando venimos a ser hijos, el resultado de esta adopción es que el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que somos hijos de Dios, que somos de la familia de Dios. Por lo tanto, tienes el derecho a venir a la presencia de Dios con toda confianza. Y el Padre, nuestro Padre, está encantadísimo, hermana, hermano, de que tú estés hablando con Él. Para eso Cristo vino. Él vino a reconciliarnos con Él, a tener una reconciliación, una nueva relación que estaba rota. Por eso, esto lo sientas o no, porque a veces no lo vas a sentir, eso es otro tema. A veces no lo sientes, no te sientes tan cerca, pero sientas o no, la Biblia es clara en decirnos que si tú eres hijo de Dios, si tú eres un real cristiano, puedes saber con certeza en tu corazón que Dios se deleita en escuchar tu voz, que Dios se deleita cuando tú estás hablándole, cuando tú estás orando, cuando estás contándole lo que te pasa, cuando estás conversando como conversarías con tu Padre. Y el Espíritu que mora en tu corazón te va a guiar a orar como conviene. Así que aprovéchalo, aprovechemos esta gran oportunidad. Por eso tengo que preguntarte algo en este día. Debo preguntártelo. ¿Realmente hoy en la oración, cuando oras, vienes a un Padre que conoces? ¿Estás viniendo realmente a un Padre que conoces? ¿Es un Padre cercano a ti? ¿Un Padre en quien realmente confías? ¿O estás viniendo a un total extraño? ¿A quién estás yendo a orar? Confronta tu corazón, porque si estás lejos, si Dios está lejos de tu corazón, puede ser que hoy necesites entregar tu corazón a Cristo y acercarte al Padre, a tu Padre de los cielos. La Biblia dice que Jesús vino al mundo precisamente para que pudiéramos retornar al Padre y tener una relación cercana con Él y continua, hermanos. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, esta declaración presupone el hecho de que no éramos hijos de Dios antes, que antes no éramos hijos de Dios. De hecho, la Biblia es clara en decir que éramos enemigos de Dios hasta el día que recibimos a Jesús, que reconocimos nuestros pecados, porque en ese momento pasamos de muerte a vida y vinimos a ser hijos de Dios, del Dios de los cielos. Él es nuestro Padre y podemos relacionarnos profundamente con Él. Sin duda, antes de esa conversión, Dios estaba correctamente enojado con nosotros. No teníamos excusa, hermanos, porque en realidad hacíamos cosas incorrectas. No solamente las hacíamos, las pensábamos, las dijimos, las hicimos, hermanos, hasta el día que el Espíritu Santo nos convenció de nuestra indignidad y recorrimos ese camino de arrepentimiento y fe para llegar a los pies de la cruz y entregar nuestro corazón a Cristo. Entonces, la oración en el Espíritu es muy importante para los hijos de Dios. Y necesitamos recordárnoslo. ¿Por qué? Porque somos flojos. Porque somos flojos. Los problemas, así como en un matrimonio, los problemas de comunicación son realmente un diagnóstico, una evidencia
de problemas más profundos en la relación. Los problemas en la oración no son fundamentalmente un problema de oración, o sea que yo requiero técnicas de oración. No es un problema relacional, es un problema de cercanía. ¿Por qué soy tan flojo para orar? Y cuando oro más encima, ¿por qué me resulta tan difícil para concentrarme en mi mente? Dirá alguno por ahí. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no oro? ¿Por qué cuando oro incluso me pierdo y no sé qué decir? No es, hermanos, no es que tú necesitas mejores técnicas de oración, un curso de oración, un posgrado en oración. No, no es porque no estoy pensando claro, ni sin... Hermanos, ¿sabes por qué es? Es porque no estás en una relación correcta con quien es Dios, ni siquiera con quien tú mismo eres. Necesitamos recordarnos entonces que la relación correcta con Dios va a producir oraciones correctas. Así como un niño cuando se acerca a su padre, él no tiene que aprender un curso para hablarle a su padre. Él no pide permiso para hablarle a su padre. Un niño se acerca y habla. Se acerca y habla. Él no necesita técnicas de acercamiento para con su papá o con su mamá. Eso fluye, porque es hijo. Aquel que es hijo, ora. Y aquel que no es, puede estar engañado en una profunda religión dogmática y creyendo que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Por eso es bueno que reflexionemos en estos días. ¿Realmente no estoy orando en el Espíritu a un Padre que me conoce? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿O si estoy orando realmente a un Padre que me conoce y que yo conozco? Es una pregunta importante a responder. Por eso el primer elemento que Pablo coloca aquí no es una técnica de oración, sino es orar en el Espíritu, basados en este nuevo nacimiento que impulsa nuestro corazón a una vida profunda relacional con Dios. El segundo elemento que el texto habla es que vamos a orar en toda oración y súplica. Lo dice el texto, ¿no? Verso 18, volvamos por favor a Efesios 6 para que veamos el texto de nuevo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero aquí está haciendo referencia a esta diversidad y también a esta intensidad de una súplica, hermano. No sé cómo lo has vivido tú, ¿no? Pero si en un momento de tu crisis, de una crisis en tu vida, tú corriste a Dios, corriste en oración y estabas ahí clamando a Dios para que Dios te ayudara, pero no recibiste ninguna cosa o no recibiste lo que esperabas. ¿Qué pasó dentro de tu corazón? ¿Qué pasó cuando estabas orando y no fuiste sanado? ¿Qué pasó cuando estabas en un problema o estás en un problema y el problema no se resuelve? ¿Qué pasa cuando la persona que amas se murió? ¿Qué pasa cuando no puedes encontrar trabajo a pesar de que has buscado y has clamado? ¿Qué pasa si todavía estás solo y no llega el cónyuge o el hijo que anhelas? ¿Qué pasa si todavía estás luchando con el cónyuge o con tu hijo y te están haciendo la vida más difícil de lo que a ti te gustaría? ¿Qué pasa en tu corazón cuando estás rogando, pidiendo algunas cosas que necesitas y no se dan? La oración, hermanos, aparentemente sin respuesta puede ser confusa a veces para muchos creyentes. Y especialmente cuando las cosas que estamos orando son buenas, como por ejemplo la salvación de un amigo, la salvación de un familiar, por supuesto que es buena, de un esposo, etcétera. Sin embargo, y quiero ser claro aquí en este punto y espero que pueda hablar a su corazón, en estos momentos que son decisivos, como por ejemplo en una crisis, y que tú estás orando, en esos momentos decisivos es que realmente descubres si estás orando en el contexto de una relación real con Dios o simplemente porque piensas que la oración es una técnica eficaz para recibir y obtener lo que quieres. Cuando la insistencia no trae fruto, cuando oramos en una crisis Dios no responde, nuestra reacción, la manera en la cual estamos viviendo esta situación, va a mostrar si realmente hay una relación profunda con Dios como Padre o simplemente esta oración que has hecho es una herramienta instrumental para obtener las cosas que deseas. ¿Te enojas con Dios? ¿Te enojas con Dios cuando no te da lo que quieres? ¿Te enojas con Dios cuando no te lo da en el tiempo que tú quieres?
¿Te sientes desanimado por el otro lado contigo mismo? Y llegas a la conclusión que quizás Dios realmente no te está respondiendo porque tú eres un problema, un fracaso. Hermano, estas son respuestas comunes que yo he escuchado en la vida cristiana. Son respuestas comunes. Se culpan porque están lejos de Dios supuestamente y en pecado y son un fracaso, o simplemente están desanimados porque Dios no está respondiendo sus oraciones y reclaman al cielo. Pero el Espíritu ha revelado en la palabra que hay una tercera posibilidad que creo que es importante. El apóstol Pablo en Efesios 6:20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Quiero preguntarle, él estaba preso en muchas oportunidades de su ministerio, fue golpeado, etcétera, etcétera. Y particularmente en el ministerio de Pablo se ve significativamente cómo él, en condiciones muy adversas, su relación con Dios fue fundamental para sostener su corazón. Les pregunto, en situaciones adversas, Pablo, ¿usted cree que él no oró por ser liberado? Por supuesto que oró por ser liberado, sin duda. O a lo mejor, ¿creerá usted que la oración de Pablo no fue suficiente? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque esta trágica y dolorosa experiencia que Pablo vivió y que se ve en los contextos de la Escritura, fueron parte, hermanos amados, también de esta relación continua con Dios. Hermanos, la relación continua con Dios se desarrolla y se potencia muchas veces en estos momentos de crisis. En esos momentos de crisis, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él aprendió lecciones importantes que solo podía aprender en ese contexto. Pablo, por ejemplo, aprendió, más bien estaba comenzando a experimentar y comenzando a ver el poder de Dios como una realidad que se perfeccionó no en la fuerza de Pablo, no en la capacidad de Pablo de autocambiarse, sino ese poder de Dios se vio manifiesto, se vio como una realidad a través de las grandes cosas que Pablo hizo por fe. Sí, imagínense, pero en debilidad. En debilidad. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Pablo. Y ahí, en esas crisis, Pablo comenzó a verlo. O Pablo también podemos ver en la Escritura que Pablo estaba aprendiendo que la gracia de Dios es suficiente para él. Suficiente. Incluso mientras él está sentado en un calabozo de la cárcel esperando ser sacrificado. La gracia de Dios es suficiente para la vida. Pero también Pablo entendió que él no era simplemente un esclavo romano o un prisionero romano en un minuto de su vida, sino que él era mucho más profundamente un esclavo de Cristo, un prisionero del Señor. Yo quiero preguntarte, estos tres elementos que Pablo fue aprendiendo, que el poder de Dios se perfecciona cuando somos débiles, cuando estamos en lo más bajo, que podemos aprender a que la gracia de Dios, lo que Él nos da, es suficiente para la vida, y que también somos prisioneros de Cristo para siempre. Yo quiero preguntarte, ¿puedes decir de tu propia relación algo así? ¿Puedes decir que esa oración no respondida es parte de este proceso que Dios tiene para ti? ¿Puedes decir que en esa situación donde todavía te duele y te es difícil avanzar, el Señor ahí está perfeccionándose en tu debilidad? ¿Puedes decir en ese momento que la gracia de Cristo es suficiente? Cuando pierdes el trabajo, Cristo es suficiente. Cuando Cristo está en tu corazón, ¿realmente es suficiente frente a momentos difíciles como una enfermedad grave? Esto no significa entonces que no debemos orar por ser sanados. No significa que no debemos orar por matrimonios restaurados. No significa que debemos orar por un trabajo, cierto, nuevo, una sanidad de una enfermedad. No, por supuesto que hay que orar, hermanos. El problema entonces no es tu falta de fe o la falta de poder de Dios, sino cuando Dios no está respondiendo las preguntas y nosotros seguimos con toda oración y ruego permanentemente. Cuando estamos en una situación donde Dios no nos ha respondido, el problema no es tu falta de fe, el problema no es el poder de Dios, sino el tema es que Dios ha elegido un camino diferente para tu crecimiento y la santificación de tu vida. Un camino distinto.
Él ha hecho una ruta distinta y es un llamado a nosotros a confiar en la debilidad y el quebrantamiento, en el Dios grande que es nuestro Padre, y confiar que Él es poderoso y que Él tiene toda la plenitud de su gracia para sostenernos hasta el fin. Por eso es tan importante que la oración sea un elemento persistente, en ruego permanente, porque esto tiene que ver con relación con Dios. Y una relación que crece en confianza y que nos permite ejercer el poder de Dios para salvación y el uso de esta armadura poderosa. Por eso, cuando estamos ahí, en esos momentos difíciles, orar en el Espíritu te brinda un poder sobrenatural para poder afrontar los desafíos de ese momento tan complejo y doloroso. Porque mientras oras, mientras estás con tus ojos cerrados, mientras estás de rodillas, Dios te va a recordar que Él camina contigo. Dios por su Espíritu, siempre camina contigo, y en ese momento el Señor te lo va a recordar. Por el Espíritu, hermano, Dios estaba con Pablo en la cárcel, en esa prisión. Por el Espíritu, Dios también hoy está contigo en tu sufrimiento. Por el Espíritu, Dios está ahí hoy día en tu casa y en tu corazón. Aunque te sientas sola, aunque te sientas quebrado, aunque no veas esperanza hoy día, humanamente hablando, para nada, Dios está ahí contigo, y por eso doblar tus rodillas con toda oración y ruego te hace vestirte y tomar y ejercer el poder de esta armadura poderosa de Dios para destrucción de fortalezas, para vencer al enemigo que te quiere destruir, como también para darle claridad a tu corazón en medio de la oscuridad que quizás estás viviendo. Necesitamos, hermanos, volver a esta verdad y entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a recordar eso. Él es un buen padre, hermanos. Tú y yo sabemos que los buenos padres aman a sus hijos incondicionalmente, pero eso no significa que les van a dar todo lo que ellos piden. Los padres a veces se reservan el derecho, por ejemplo, de esconder un juguete, de quitarle un juguete a un niño chico, si saben que eso es mejor para ellos. Nuestro Dios también sabe, y mucho mejor que nosotros, lo que es mejor para nosotros. Así que nosotros no estamos frente a una deidad lejana, torturadora, sino a nuestro Padre Celestial. Así que aquellos que oran en el Espíritu tienen, por lo tanto, en sus corazones un recurso tremendo en esta relación, incluso que nos va a servir para cuando las oraciones no son contestadas cuando nosotros queremos. Tenemos una relación con un amoroso Dios, nuestro Padre Celestial. Así que te animo entonces a considerar este elemento, este segundo elemento. El primero es orar en el Espíritu, ¿cierto? El segundo es orar permanentemente con ruego en una relación continua, profunda, sobre todo en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos, sin duda, también en los momentos buenos. Hay un tercer elemento que el texto aquí nos dice, ¿no? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¡Wow! La perseverancia está hablando de todo momento, ¿no? De manera continua, porque son cosas realmente que se identifican con claridad y tienen que ser desarrolladas en nuestra vida de oración. Pablo nos dice que las oraciones deben ofrecerse entonces en todo tiempo. Santiago, por favor, vamos, capítulo 5. Quiero mostrarte algo más ahí en el texto, Santiago 5, que creo que va a traer mayor luz a esta idea de la perseverancia. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Miren lo que dice el texto, bien bonito. Santiago lo dice, verso 13, capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermano, qué hermoso. La oración, entonces, debe marcar tu vida no solo en los días de angustia, ni siquiera simplemente en la mañana y en la noche antes de acostarnos, sino también en los momentos más felices de nuestra vida, en los momentos de alegría. De hecho, debe proporcionar
como diagnóstico, es la prueba realmente del diagnóstico de que estamos realmente cerca de Dios. Cuando estamos orando y somos personas de oración, es el testimonio público de que tenemos una relación con Dios. Cuando tienes una relación cercana con alguien, sin duda quieres interactuar con él o con ella regularmente. Es parte de la lógica. Si alguien quiere y tiene una relación real con alguien, va a interactuar y quiere interactuar con él o con ella de manera permanente, no solo compartiendo las cosas malas, sino también compartiendo las alegrías. Es una idea entonces de perseverancia en una relación continua, pero no por el hecho de yo mantenerme con una relación de manera forzosa, sino sin duda cuando es una relación real, va a ser permanente porque compartimos las cosas difíciles como también las alegrías. Eso es lo que Dios quiere de nuestra oración. Qué hermoso tiempo vamos a pasar cuando esto se active profundamente en nosotros. Qué hermosa enseñanza saber que Dios está contentísimo, hermanos, de recibirnos en su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como también para abrirle nuestro corazón en gratitud, en alabanza, en alegría, contándole los sueños, los desafíos que tenemos para su gloria conforme a su voluntad. Así que, hermanos, aproveche de relacionarse con su Padre de los cielos de una manera mucho más profunda. Lamentablemente, la mayoría no siempre tiene una relación cercana con Dios. Saben que existe, que está por ahí, ¿cierto? Y que de alguna manera Él influye en nuestras vidas, por supuesto. Ahí saben que hay un Dios y que tiene poder y que es todopoderoso, pero en grandes momentos de dificultad, la gente acude a Él, ¿cierto? Para sus peticiones y sus solicitudes específicas, sin duda. Pero cuando nuestros hijos, por ejemplo, regresan a casa y yo quiero escucharlos, quiero saber qué les pasa, cómo les fue en el día, pero no solamente que me cuenten las cosas malas, sino también las cosas buenas. Así que esa es la invitación que la Escritura nos está haciendo. Dios quiere, hermanos, que oremos en todo tiempo, en toda ocasión. Por eso debe ser parte de esta relación profunda con nuestro Señor. Nosotros no tenemos, como lo dije antes, ¿no?, que pedirle a nuestros hijos que nos hablen, ¿no?, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Nos hablan, nos cuentan de su vida, sus anhelos, sus éxitos, pero también de sus fracasos, sus problemas, cuando lloran y nos cuentan, pero también las cosas bonitas, ricas, alegres, lo que quieren, lo que esperan. Bueno, Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere que abras tu corazón. Esa relación de contacto con Él va a permitir que las verdades del reino, que las verdades de la armadura, esas armas poderosas, estén operando en tu vida para toda situación de conflicto. Y el último punto, relacionado con esto de la oración, que se acota aquí en el texto, hace referencia en Efesios, volvamos para allá, Efesios 6:18, vamos al texto. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está hablando entonces de una amplitud mayor. Y esto es un punto que también debe abrir nuestro espectro en cuanto a la oración. Darnos cuenta que la oración debe ser más amplia de lo que generalmente hacemos. Hay una amplitud. Nuestras oraciones a menudo están limitadas por nuestras pequeñeces, por nuestras cosas, por nuestra pequeña imaginación, quizás, ¿cierto? O poca fe, sin duda. No oramos por cosas grandes, ¿no? Que realmente, porque a lo mejor no las creemos, que Dios va a estar ahí obrando en esas cosas gigantes. Por eso nosotros debemos dejar de orar solo por las cosas pequeñas. Quizás oramos por pequeños pecadores, pero no oramos por los más grandes pecadores. Porque a lo mejor no creemos que Dios va a poder salvar a grandes pecadores. Y oramos por los pequeños pecadores. No, para que se conviertan en cristianos. Nosotros debemos orar por cosas grandes. O a veces oramos simplemente porque pase algo pequeño en nuestro contexto cultural, en vez de orar para que Chile sea transformado por el Evangelio. Y seguir orando. Porque a veces no creemos, pareciera. Nuestras oraciones también hacen testimonio del tamaño de nuestra fe. Nosotros, hermanos, servimos a un Dios muy grande, muy, muy grande, muy todopoderoso, aunque ya el todopoderoso lo hace ya significativo, ¿no? Él es todopoderoso. Recuerde, nos da a Cristo un testimonio tremendo. Jesús oró en Juan 17, oró para que el Padre lo glorificara a Él. También Él oró por sus discípulos, oró por los discípulos y por todos aquellos que creerían por la palabra del testimonio de ellos y para que estuvieran unidos. Jesús oró también para que el Padre santificara a sus discípulos en la verdad. Jesús en Juan 17 también oró para que pudiéramos estar con Él en su gloria.
Jesús también oró por todas esas cosas profundas, hermanos queridos. Nosotros creo que debemos aprender a orar de esa manera. Necesitamos tener oraciones mucho más ambiciosas en el buen sentido de la palabra. Orar grandes cosas. Por eso aquí dice, y orar, dice aquí, orar, verso 18, con toda súplica por todos los santos. A veces oramos así por un grupito, acotado. Debemos orar muchísimo más ampliamente. Y quiero concluir la enseñanza de esta mañana y espero que haya animado tu corazón a una vida de oración con estos 4 elementos que son evidentes y prácticos y claros sobre qué es la vida de oración. A darnos cuenta que a pesar de que nuestras oraciones sean imperfectas, a pesar de que podamos haber leído libros de oración, y no sé si a usted le ha pasado, cada vez que escucho sobre oración me siento abrumado porque me doy cuenta de la distancia que tiene mi vida de oración con lo que Dios espera que haya en mi vida, sin duda. Pero si volvemos a esta idea principal que hemos aprendido hoy día, que tiene que ver con una relación, esa relación va a gatillar cosas que hoy día ni siquiera hemos imaginado que podemos obtener y disfrutar de una relación profunda con el Señor. La oración es simplemente responder a los impulsos del Espíritu Santo que clama al Padre Celestial con acciones de gracias, con peticiones, con intercesiones, con suspiros de confesión de pecado, hermano, con arrepentimiento, hermanos. Y así, cuando entendemos que es una relación real y profunda, la oración no parece difícil y no lo es. Cuando es así, cuando no es una técnica, no es un desarrollo de cierto tipo de oraciones específicas como más importantes para la vida de oración. No, es una relación profunda, hermanos. Y a pesar de que realmente nosotros no oramos como debiéramos, gracias a Dios por Cristo, porque Él está orando por nosotros. Hebreos 7:25 dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, gracias a Dios por Cristo. Él vive frente al Padre intercediendo por ti y por mí. Él intercede por su pueblo. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice la Escritura. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso. Pablo nos dice que cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos qué orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras, hermanos. Tenemos una compañía tremenda, a Dios mismo con nosotros, y Él está orando por nosotros. Y yo les pregunto, si Él ruega por nosotros, ¿el Padre nos dará lo mejor? Sin duda. Porque la oración constante de Jesús cubre, hermanos, cubre nuestra débil oración. La oración constante de Jesús cubre la imperfección de nuestras oraciones, cubre la inconsistencia de nuestras oraciones, que a menudo incluso es desganada. Damos gracias al Señor por Cristo, porque si no fuera por Él, ni siquiera podríamos estar orando hoy día. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por traernos de vuelta al Padre Cristo. Gracias, Señor, por abrir la puerta para que nosotros podamos con toda confianza relacionarnos con nuestro Padre. Dele gracias al Señor por eso, hermano. Así que ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Porque orar en el Espíritu es el fruto de una relación real con el Padre Celestial. Ora a tiempo y fuera de tiempo. Ora parado, ora sentado, ora acostado, ora de como tú quieras. Pero ora, abre tu vida, abre tu corazón para clamar al cielo, porque Dios va a estar siempre agradado, siempre contento de conversar contigo, de que abras tu corazón. Eso te va a capacitar de una manera tremenda para la guerra espiritual y para fortalecer tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y porque tu palabra abre nuestro entendimiento para poder orar como conviene. Señor, papá, tú conoces nuestro corazón y nuestra debilidad, Señor.
Señor, hay tanto por qué agradecerte, pero hoy te agradezco, papá, por mostrar, Señor, nuestra inconsistencia, pero también mostrar el Evangelio, la oportunidad de restaurar nuestras almas en comunión contigo. Señor, aquellos que son tus hijos, Señor, te pido, Dios, que tú animes nuestros corazones a tener profundos tiempos de oración contigo, llenarnos de tu Espíritu, Señor, que la gracia tuya obre, fluya en nosotros, Señor, para poder disfrutar de este tiempo contigo, Señor amado. Oro por tu iglesia y oro por mi propia vida, Señor, porque estamos sin duda al debe en esto. Pero gracias por Cristo, porque nos enseña a cómo orar. Gracias por tu Espíritu, porque nos enseña a cómo orar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Espero, hermanos queridos, que su palabra haya animado tu corazón para poder vivir este tiempo de oración con devoción, con profundidad relacional con Dios, que es tan importante. Y que ya que terminamos esta serie de la armadura de Dios con este broche, digo yo, de oro, podamos experimentar victoria en la guerra espiritual frente al enemigo, que sin duda quiere matarte, quiere destruir tu vida, hacerte caer, hacerte dudar de Dios. Así que te ruego, hermano, hermana, que tengas tiempos profundos, que apartes tiempos para relacionarte con Dios. Cuando, cuando se despierte eso en tu corazón, hazle caso a tu corazón de buscar a Dios en profundidad. Amén. Así que vamos a compartir un aviso, ¿no? Que es importante. Como Iglesia Cristo Eterno Redentor, gracias a la alianza que tenemos por medio de Fundación Sapiencia, estamos con un proyecto muy bonito de poder traer buena literatura. Y quiero animarte porque a los que son miembros de nuestra iglesia tienen una condición especial de aquí a fin de mes para que puedas contactarte con Ingrid para adquirir estos libros, ¿no? Espero que puedas tener esa oportunidad, no la desperdicies, haga un esfuerzo para ir armando su biblioteca y puedas también disfrutar las verdades de la palabra y estos libros tan buenos que nos ayudan a profundizar en algunas áreas que creo que son importantes, como por ejemplo el sacerdocio, el rol del sacerdote del varón en el hogar. Así que, hermanas, aproveche eso, contáctese con Ingrid al teléfono de nuestra iglesia. Ahí va a estar en pantalla el más 569-3494-6278. O escriba también, por favor, al correo cristoeternoredentor@gmail.com. No te pierdas la oportunidad. Por la gracia del Señor es un muy buen descuento para los miembros de la iglesia. No lo voy a decir públicamente aquí, pero es algo especial, así que te animo a que te contactes con Ingrid y puedas tener esa bendición para los miembros de la iglesia. Amén. Así que eso, hermanos, quiero invitarte a que sigas participando de las reuniones de oración los días miércoles, animarte que sigas los discipulados y también tenemos muy buenas noticias. Los grupos de conexión, varios están ya en revisión para comenzar a juntarse en casas, en grupos pequeños, ¿no? Con todos los resguardos necesarios, por supuesto, hermano. Por favor, tome todos los resguardos necesarios, pero no se reste de la bendición de estar en comunión con sus hermanos. Haga un esfuerzo. Gracias a Dios ya estamos comenzando a retornar y estamos retornando a través de la vía comunitaria de los grupos pequeños y luego pronto vamos a avisar las posibilidades, qué posibilidades vamos a tener de reunirnos públicamente en algún lugar, en el templo u otro lugar que Dios nos permita. Así que, hermanas, hermanos, por favor, que su corazón se alegre con esta noticia de poder reunirnos como iglesia y espero poder verles presencialmente. Yo ya estoy yendo y comenzando a retornar al templo. Esta semana acabo de ir al Templo del Bosque, voy a ir esta semana al Templo de la Florida, voy a comenzar a retomar algunas actividades en los templos con la idea de normalizar nuestra vida cotidiana y el servicio eclesiástico, por supuesto. Pero también tenemos claro que si Dios determina un retroceso en esos pasos, no se ocupe, vamos a estar juntos avanzando y también juntos retrocediendo en estos temas técnicos sanitarios, pero que no se pierda el fuego en su corazón de estar juntos como iglesia, teniendo estos tiempos de adoración comunitaria, pero también poder vernos, saludarnos, expresar el cariño que nos tenemos. Amén. Así que vamos a concluir, vamos a orar al Señor. Espero que Dios le haya hablado, espero que Dios haya utilizado a este su siervo imperfecto para predicar su palabra perfecta, pero que haya bendecido su vida con la palabra del Señor. Y sobre todo, de verdad, anhelo en mi corazón que usted tenga tiempos y yo tenga tiempos más profundos con Dios cada día. Amén. Le amo mucho en el Señor y espero que pueda atesorar esto en su corazón. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, te damos gracias
porque tú eres fiel con nosotros, a pesar de nosotros. Y Señor, gracias porque esta tu palabra habla a tu iglesia, edifica a tu iglesia, porque es espíritu y es vida. Más allá de la expresión que yo doy en la predicación, sin duda es la obra de tu espíritu la que habla profundamente a las almas y convierte. Señor, te ruego que nos ayudes a vivir el evangelio como tú quieres, Señor. Te ruego, papá, que nos permitas vivir esta realidad en la guerra espiritual. Oro por tu iglesia y te doy las gracias, Señor. Encomiendo sus almas al fiel Creador, como también la mía y la de mis hijos. Te adoramos, Dios amado, y terminamos esta reunión, este culto, Señor, dándote la gloria, la honra, el imperio que te pertenece, reconociéndolo, Señor, y esperando, Señor, anhelando tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Espero pasen una excelente tarde. Que el Señor les guarde en todos sus quehaceres. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.